Hoy estamos estudiando el capítulo 49 en lo que corresponde a Apocalipsis 2050 y vamos a hablar del capítulo 16 del libro de Apocalipsis como tal. Vamos a estudiar un poquito una transición entre el capítulo 15 y el capítulo 16 porque si no lo hacemos vamos a tener una serie de dudas que nos puede inducir al error. En el capítulo 16, que es el que vamos a estudiar, iniciamos hablando de las 7 copas. Y las 7 copas son una referencia a la caída definitiva de los sistemas que se oponen al reino. Recordemos que el juicio de los sellos era sobre el sacerdocio que estaba en la época de Cristo, pero ese sacerdocio no significa que el juicio cayó en ese exclusivo momento y se acabó, sino que ese juicio permanece desde el momento en que el Señor resucita y Él anuncia también dentro de su profecía justamente los acontecimientos caóticos que le han de venir a Israel, que empiezan, no concluyen, por favor, empiezan en el año 70 con la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad y con la dispersión de las personas y por supuesto con la finalización del sacerdocio. Quedan dispersos y hasta 1948 tenemos a Israel renaciendo como nación, como el fénix en medio de las cenizas. Pero ese juicio del sacerdocio todavía se sigue prolongando en el paso del tiempo, porque los juicios que Dios establece no son condicionados por el tiempo, sino que se mantienen como lo explica justamente el libro en los caballos, que son juicios que corren a lo largo del tiempo. El segundo juicio era el juicio de las trompetas, que es sobre los redimidos, la iglesia redimida, ya no sobre lo que es el sacerdocio judaico, sino sobre la iglesia redimida, que también corre a través del tiempo. No voy a concentrarme ahí porque si no, entonces no avanzaríamos. Entonces tenemos que el juicio de los sellos es sobre un sacerdocio y un pueblo. El juicio de las trompetas también es sobre un pueblo y diríamos sobre un sacerdocio que sería el cristianismo. Pero el juicio de las copas ya no es sobre individuos, aunque pareciera, sino sobre el sistema que se opone al Apocalipsis. Así que al llegar al capítulo 16 de Apocalipsis, necesitamos, por supuesto, tener claro el capítulo 15, que nos mostró a unos vencedores que estaban cantando. En el capítulo 15 vimos a la gente ejecutando lo que se llamó el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Vimos el mar de vidrio mezclado con fuego y dijimos que el mar representa personas y que en ese momento están mezcladas estas personas con el Espíritu Santo. Y vimos el templo abierto. Pero este templo abierto no estaba abierto para que entrara la gente, sino para que los juicios que se dan desde los cielos caigan sobre la tierra. Pero aprendimos algo muy importante, que antes de Dios mostrar el juicio, que sería lo que viene en el capítulo 16, nos mostró a los redimidos, esos que cantaban el cántico nuevo. Así que si nosotros analizamos bien, Dios podría haber pasado directamente de las trompetas a las copas, pero no lo hizo. Entonces, antes de mostrar el juicio, ¿qué es lo que muestra el Señor? Vencedores. Y esto es muy importante, mis hermanos. Antes de mostrar las copas, ¿qué es lo que muestra? El cántico. Antes de mostrar su ira, muestra la redención. Y esto no es accidental. Porque Dios quiere que entendamos que el juicio desde
O sea, lo que el Señor quiere es que veamos el juicio desde la redención. Si nosotros nos vamos y vemos las copas sin ver los redimidos, entonces podríamos pensar o podríamos nosotros creer que Dios se está actuando con una ira descontrolada. Pero en Apocalipsis 15 nos obliga a nosotros, primero, a ver quiénes son los rescatados, quiénes son los redimidos, quiénes son los que vencieron, aquellos que permanecieron fieles y que entendieron el propósito de Dios. Y eso es lo que se escucha en el cántico de Moisés y del Cordero. Porque el juicio debe ser interpretado siempre desde la historia de la salvación. Eso fue lo que ocurrió en Egipto. Antes de que el mar rojo se cerrara sobre Faraón, Israel ya había pasado al otro lado, ya había sido liberado. Y es bueno que tengamos esto presente porque esto es una constante en la Biblia. No solo en el Antiguo Testamento, sino en las parábolas del reino en el Nuevo Testamento. Antes de que el ejército de Faraón cayera en el Mar Rojo, Israel ya había sido liberado. ¿Qué vino primero entonces? Antes de caer el juicio sobre estos hombres que perseguían a Israel, primero hubo una redención. O sea, puso el Señor en un lugar seguro a su pueblo. Y después de que hizo esto, vino el juicio. Yo sé que con lo que estoy diciendo se les va viniendo muchas ideas a la cabeza en este momento. Cuando Israel estaba cantando en el capítulo 15 de Éxodo, ellos no están cantando para celebrar la muerte de los egipcios, ¿no? Ellos no están diciendo, ay, qué dicha que se murieron los egipcios. Ellos lo que están celebrando es la fidelidad de Dios. Y eso mismo, ese mismo formato, ese mismo esquema, esa misma constante, es la que nosotros vamos a ver en todo el Apocalipsis. Porque el tema del juicio nunca ha sido, mis hermanos, el tema principal de la Biblia, nunca. Hoy día se le ha dado como tema principal el juicio, la destrucción, y eso ha creado más bien un morbo que lleva a la gente a tener miedo y a no querer estudiar el Apocalipsis. Y si estamos diciendo que el juicio no es el tema principal, esto es muy importante. Porque si nosotros pensamos que el Apocalipsis tiene como tema centrar el juicio, entonces nos estamos perdiendo del verdadero centro que es el Cordero de Dios. Por eso es que si usted analiza el desarrollo del libro de Apocalipsis, inicia con las iglesias y en el capítulo 4 y 5 está girando todo alrededor del Cordero. De ahí que antes de las copas aparece nuevamente el Cordero. ¿Por qué? Porque para Dios el centro de todo es el Cordero, es Cristo. No debemos de olvidar quién es el que gobierna la historia, que es Cristo. Porque cuando vemos esto, podemos ver que los redimidos están entendiendo algo que otros no ven. Los vencedores que estamos viendo en el capítulo 15 están junto al mar de vidrio, mezclado con fuego, pero estos vencedores no son los que fueron llevados en el arrebatamiento. Estos son los que vienen saliendo, así es como lo dice el libro, de la tribulación. Entonces ellos empiezan a comprender que el juicio de las copas, estos vencedores, este remanente, empieza a entender que el juicio de las copas no nace de un capricho, nace de la justicia. Y por eso es que ellos cantan en el capítulo 15, verso 3 de Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos. Es interesante que están cantando antes de las copas, antes de que estas copas sean derramadas, exaltando a Dios, al Padre y al Cordero. ¿Por qué? Porque estas personas conocen el carácter de Dios, confían en Dios
y entienden los detalles de los juicios de Dios. Y dentro de lo que ellos están entendiendo, viéndose a sí mismos, ellos están comprendiendo que Dios siempre, y puedes subrayar siempre, se reserva un remanente. A lo largo de toda la Biblia ocurre eso. Antes del diluvio, Dios le habla a Moisés y se reserva un remanente con Moisés. Ahora podríamos hablar de que perdón, antes del diluvio, Dios se reserva un remanente con Noé. Ya como hago yo, ahorita cambié a Moisés por Noé. Se reserva un remanente con Noé. Dios se reserva un remanente con Noé y podríamos decir que dentro de la familia de Noé, no todos eran justos porque Dios solo llama justo a Noé, lo cual es cierto. Pero igual Dios está reservando un grupo de personas, 8 personas que subieron al arca. Antes de destruir a Sodoma, Dios saca un grupo de personas de Sodoma, entre los cuales está como justo Lot. Antes que se dé el juicio sobre Egipto, Dios saca a Israel de Egipto. Por favor, vean todo el escenario que estamos viendo porque es una constante bíblica. Antes de que caiga Jerusalén, el Señor había advertido a los cristianos que huyeran a las colinas y cuando Tito Vespasiano hace el sitio, destruye el templo, destruye Jerusalén, los cristianos ni uno solo pereció, porque atendieron a la voz de Cristo cuando les dijo lo que tenían que hacer, huir. Y ahorita en lo que estamos estudiando es lo mismo, la misma constante. Antes de las copas aparecen los vencedores. Entonces Dios está recordando una verdad que atraviesa toda la escritura, que Dios conoce a los suyos en medio de donde va a ejecutar un juicio. Y cuando hablamos de remanente, de redimidos, de apartados, se le llame como se le llame. Este remanente, este grupo de personas que Dios aparta, no tenemos que confundir, no tenemos que creer que está hablando de ciudadanos de élite especiales. Porque si nosotros creyéramos eso, no seríamos coherentes con toda la Biblia. Porque si no explicamos bien esto, podría parecer que Apocalipsis enseña que Dios tiene categorías de personas. Categorías de personas privilegiadas, mientras otros quedan como ciudadanos de segunda clase. Y eso, mis hermanos, sí chocaría con las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque el Señor dice claramente, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, entendiéndose que en el valor del individuo, todos delante de Dios somos iguales. Entonces tenemos que recordar que la visión de Apocalipsis 15 no muestra una élite espiritual, está mostrando, y subrayo la palabra, vencedores. La pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? Juan ya eso lo respondió en Juan capítulo 5, verso 5. No en Apocalipsis, sino en primera de Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que vencen? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no los que creen en el intelecto. Porque los demonios creen y tiemblan y los demonios no son vencedores ni son salvos. Creer en Jesucristo denota relación, denota intimidad para con Él. Y aun cuando Juan está diciendo esto, que el que vence al mundo son los que creen, él no está hablando de una élite, no está hablando de supercristianos, no está hablando de un grupo secreto. Habla de creyentes como usted y como yo, comunes y corrientes. Creyentes que ya se les habló durante el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde Jesús repite esta constante. Al que venciere, Él dice constantemente y se lo está diciendo a la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en los tronos. No le está diciendo a un grupo especial, le está diciendo a toda la iglesia.
No está hablándole a una clase superior, está diciendo de todos ustedes al que venciere. Eso básicamente es un llamado universal a la iglesia, no a la humanidad. Pero a la iglesia le está diciendo, entre ustedes, el que logra sostenerse, permanecerse el fuerte, entonces le daré que se siente conmigo. Porque la victoria está disponible para los que permanecen en Cristo. Si yo agarro y leo los 144,000 sellados que se describen en el capítulo 7, en el capítulo 14 de Apocalipsis como una élite, aunque muchas veces en muchas enseñanzas surge como esto, como una élite. De hecho, hay gente que separa radicalmente estos 144,000 del resto de los creyentes. Y entiéndase, 144,000 no son 143,000 más 1,000. No, 144,000 refiere a un grupo, a un total, o a algo completo. Es una línea simbólica que ya la estudiamos. Representan la plenitud del pueblo de Dios en ese momento. No está representando una aristocracia espiritual, no está hablando de un club exclusivo, está hablando de un pueblo de redimidos que está siendo contemplado desde los cielos, desde la perspectiva celestial. Esto debe quedarnos claro, mis hermanos, y tenemos que irlo entendiendo. Y quise profundizar en esto para que nos quede a todos claro, porque Dios no hace acepción de personas. Pablo dice en Romanos 2:11, pero que Dios no hace acepción de personas para con él. O sea, en Dios no hay acepción de personas. Pero Pablo declara en Hechos 10:35, en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. No hace acepción de personas, pero hace una diferencia entre los que se agrada y de los que no se agrada. Ahorita vamos a llegar a eso. Por eso no podemos interpretar de una manera que contradiga toda la escritura. Entonces, ¿por qué aparecen vencedores? ¿Por qué aparecen vírgenes sensatas? ¿Por qué aparecen peces dentro de la canasta y otros fuera? ¿Por qué aparecen monedas encontradas? ¿Por qué aparece trigo y cizaña? ¿Por qué aparecen semillas dando fruto y semillas que no dan fruto? Notan la constante bíblica. No es porque sean más importantes, pero hay una constante. El Señor dice, unos están adentro, otros están afuera. Es más, Dios lo dice desde el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, los que escogen la bendición de los que escogen la maldición. De hecho, hay un grupo de personas que están representados por la fidelidad que tuvieron en el libro de Hebreos, a los cuales la gente les llama los héroes de la fe. Y no significa que Dios ame más a estas personas que a otros creyentes. Significa que sus vidas ilustran una verdad que todos deberíamos de vivir. Y cuando la Biblia habla de un remanente, habla de eso justamente. De personas que permanecen, mis hermanos, fieles a la voluntad de Dios. No que son élite porque Dios dice estos son los mejores. No, significa igual que en los tiempos de Elías, cuando Dios le dijo a Elías, me he reservado 1,000 hombres. Primera de Reyes 19:18. Porque Dios no está estableciendo ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, no. Está mostrando que el que se conserva fiel al Señor, el pueblo que se conserva fiel, tiene el favor de Dios. Imagínese usted que tiene varios hijos. Si un hijo es obediente, si un hijo es fiel y los otros son desobedientes, pues van a tener los obedientes el favor suyo. Cuando llega usted se siente, hola mi amor, ¿cómo se fue? Pero si otro es desobediente, es un malcriado, es un insolente y le grita, pues va a tener de parte suya la disciplina, porque usted le ama, no es porque no le ame, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina para que se corrija, pero lógicamente que tiene un hijo que tiene más cercanía con usted, que llega y le hace masajito en los pies, que llegue y le trae un fresquito, que llegue y le dice, mamá, mira, sentate, yo te sirvo. Y lógicamente hay una cercanía con los hijos, con los nietos.
No significa entonces delante de Dios que es que Dios diga es que este es mejor que este, porque ni usted lo hace con sus hijos tampoco. Usted no dice este es mejor que este, no, este me da una respuesta a lo que yo le doy diferente al otro. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Dios en esos remanentes, en esos ciudadanos que no son de élite? Está mostrando que Dios conserva ese pueblo fiel para que le adore. Es un pueblo que ha permanecido fiel al Cordero. La diferencia no está en que Dios ame más a unos que a otros. La diferencia está en la respuesta que Dios es, perdón, la diferencia está en la respuesta que cada uno de nosotros le dé a Dios. Le voy a llamar la correspondencia. La correspondencia al amor de Dios, eso marca una diferencia. Los vencedores, el remanente, las 5 vírgenes, los que están dentro de la canasta, no son privilegiados especiales. Son representación de todas aquellas personas que perseveran en la fe y son obedientes. Tratan, aunque se equivoquen, aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, tratamos de hacer lo mejor con nuestra vida para agradar a Dios. Ese es el pueblo que Dios está hablando. Esa es la perspectiva de la victoria. Dios no tiene hijos de primera y segunda categoría. Tiene hijos obedientes y desobedientes. Pero son hijos. Entonces lo que distingue a Dios no es un privilegio especial, sino el permanecer aferrados al Cordero, el obedecer cuando otros deciden seguir a la bestia. No estoy diciendo seguir el infierno, seguir a la bestia en el sentido de dejarse dominar por el sistema. Era necesario esto para que lleguemos a las copas de la ira, para poder entender las copas de la ira. Porque debemos de hacer una observación importante. Las copas no se deben de leer aisladas. Tienen raíces profundas. De hecho, las copas deben de leerse desde la óptica de las plagas del Antiguo Testamento. Porque Dios en el Antiguo Testamento está juzgando un sistema que esclaviza a Israel. Y ahora vemos en Juan, o lo escrito por Juan en Apocalipsis, a Dios juzgando un sistema que se levanta contra el reino. Porque la escritura muestra, mis hermanos, repetidamente, que Dios no solo juzga individuos, sino que Dios juzga sistemas, pueblos, estructuras, imperios, grupos de opresión, modelos de rebelión. Por eso es que las copas se dirigen al ámbito en que opera la bestia. Llámese la bestia no un individuo, sino un sistema. Y aquí es donde debemos de ser cuidadosos. Porque cuando Juan le escribe a iglesias reales, iglesias que están en Asia. No le escribe a personas que van a vivir 2000 años después, no, no, no. No le está escribiendo a usted y a mí de manera individual. Le está escribiendo a una iglesia con el paso del tiempo. Le está escribiendo a la iglesia histórica. Le está escribiendo a la iglesia actual. Y le está escribiendo a la iglesia futura, porque Dios no está condicionado por el tiempo. Le está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo bajo el sistema real de poder, de persecución, de idolatría, de presión espiritual de ese momento. Por eso es que nosotros encontramos expresiones como lo que inicia en Apocalipsis Juan, declarando lo que dijo el Señor, las cosas que deben de suceder pronto. Pero eso pronto se escribió hace 2000 años. Entonces, cuando escuchamos el pronto, no significa, mis hermanos, en la cronología de tiempo, que es ya. Está diciendo que hay una inminencia, o sea, que es inminente el cumplimiento de las profecías y eso es lo que significa el pronto. Porque en el verso 3 dice, porque el tiempo está cerca. Pero volvemos a lo mismo, el tiempo no significa que dentro de 30 minutos el tiempo está ahí para el fin de los tiempos.
No, mis hermanos, lo que está diciendo es que dentro de la eternidad, para un Dios que no está condicionado por el tiempo, para Él es como un abrir y cerrar de ojos. Y si nosotros ignoramos esas frases para tratar de entender el tiempo y empezar a contar el tiempo, de cuándo sucederán las cosas, sin entender que muchas cosas ya sucedieron, muchas cosas están sucediendo y muchas cosas sucederán. Eso es lo que le dijo el Señor a Juan. Escribe lo que es, lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Si nosotros ignoramos estas frases, si tratamos de entender el tiempo desde nuestra perspectiva, en una idea de los cielos donde Dios no está condicionado por el tiempo, terminamos leyendo este libro de Apocalipsis de una manera que los primeros lectores no estaban entendiendo. Por eso es importante, mis hermanos, es muy importante entender el significado que tuvo para ellos para poder nosotros tratar de entender el significado que tiene para nosotros hoy y lo que podría ser para mañana. Porque nosotros podemos hablar de lo que es histórico, que ya se cumplió, pero lo de mañana es especulativo. Aunque tratemos de entenderlo, siempre va a ser especulativo. Y es especulativo porque nosotros no tenemos ni la capacidad intelectual, ni la capacidad nosotros de la ciencia como seres humanos para poder comprender el futuro. No lo podemos comprender. Por eso es que hay tanto error. El problema no es la Biblia es perfecta. El problema es interpretar la Biblia desde nuestra incapacidad. Entonces hay preguntas como las que se hacen hoy en día. Entonces ya todo está cumplido, pastor. No, no necesariamente, porque los profetas muchas veces hablaban de acontecimientos en capas. Un ejemplo, Isaías profetizó sobre el nacimiento del Mesías. Eso tuvo un cumplimiento histórico, pero también tienen implicaciones que nos alcanzan hasta hoy. Lo mismo fue en el Éxodo. El Éxodo fue un evento histórico, pero Pablo lo usa como una figura espiritual para los creyentes de su época y que nos alcanzan hasta hoy. Es lo que le dice a él, a los hermanos de Corinto. Estas cosas acontecieron como ejemplo, dice, para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Así que muchos acontecimientos de Apocalipsis pueden haber tenido un cumplimiento histórico real, pero hay patrones espirituales, y subraya esa constante, patrones espirituales, que se repiten en el tiempo, se continúan repitiendo y se seguirán repitiendo. De ahí que la figura de Babilonia, que sí existió históricamente, pero representa un sistema de finanzas, de control económico, que está renaciendo, está reapareciendo. Y cuando el Apocalipsis habla de la bestia, aunque tuvo manifestaciones concretas en Roma, Roma era la bestia de ese momento, pero la idea principal sigue operando hasta el día de hoy. Porque Roma representa la religiosidad, el control religioso. Lo mismo cuando hablamos del espíritu del anticristo. Cuando nosotros hablamos del espíritu del anticristo, nosotros nos concentramos en un individuo que sí llegará. Pero resulta que Juan hace ya casi 2000 años decía que ya estaba presente. Solamente que no hemos entendido que es un pensamiento anti Dios que viene creciendo con el tiempo y se materializará en un individuo. Si usted piensa en el Éxodo, por supuesto que fue histórico. Israel realmente salió de Egipto, pero también es profético, porque Israel necesita salir del Egipto actual en el cual vive. Porque aún el Éxodo sigue enseñándonos al día de hoy. Nos enseña cómo Dios libera a su pueblo y cómo nos libera a nosotros y cómo liberará a los que vengan después de nosotros. Así que no tenemos que elegir entre dos cosas, si es histórico o si es profético. Dios no nos manda a elegir entre eso. Dios nos manda a que podamos entender cómo debemos de vivir nuestra vida hoy delante de Él.
Repito, mis hermanos, Dios no le manda a usted interpretar si esto es histórico o profético. Les manda a que cambie hoy su vida delante de Él. Hoy. Por eso cuando llegamos a el capítulo 16 de Apocalipsis, estas copas describen no solo acontecimientos del siglo primero, pero tampoco está hablando exclusivamente de nuestro futuro. Las copas están revelando cómo Dios confronta sistemas que se levantan contra Él en el paso del tiempo. Lo vimos en Jerusalén, lo vimos en Roma y lo vimos en otros imperios. Y Dios sigue manifestándose en cualquier época. Por eso es que a lo largo de este estudio, desde que iniciamos hace 49 semanas o 49 clases, que debemos de entender lo que entendía la iglesia del primer siglo para poder hacer aplicaciones nuestras. Podemos lanzar interpretaciones al futuro, pero estas interpretaciones están sujetas al cumplimiento como tal que nosotros no lo tenemos completo. Hay muchas personas de buena fe, muchas personas amantes de la Biblia, enamoradas de Cristo, que hicieron interpretaciones y al final de cuentas se equivocaron. Por eso es que nosotros tenemos que evitar convertirnos en un periódico moderno, como que si fuéramos la CNN del espiritual. Porque cuando entendemos esto, entonces sí podemos preguntarnos de otra manera. ¿Qué principios espirituales son válidos para hoy y cuáles debo de aplicar en mi vida? Eso es lo que yo debo de observar cuando leo el Apocalipsis. Eso es lo que tenían que observar los creyentes del primer siglo. ¿Cuáles son los principios espirituales que ellos tenían que cumplir? No pensar en nosotros 2000 años después. Ellos estaban pasando por problemas totalmente horribles. Cuidado más que los nuestros. Podemos encontrar aplicaciones proféticas, sí, reales. Pero más que aplicaciones reales a futuro, el Señor nos llama a nosotros a estar como un pueblo presente, a estar como un pueblo atento, dando manifestaciones dentro de nuestra conducta de hijos del rey. Entonces la pregunta podría surgir, ¿y las copas, pastor, ya ocurrieron o todavía ocurrirán? No, no, la respuesta no es tan rápida. Lo que tenemos que pensar es que si tuvieron significado para los creyentes que recibieron el libro en el primer siglo, también ellos recibieron principios de conducta y nosotros mismos tenemos que recibir esos mismos principios de conducta hasta que la redención se complete. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hasta que la redención se complete? Es que aquí está el asunto. Hay un antes y hay un después. Todo inició en el Edén y todo terminará cuando el Señor gobierne completamente sobre esta tierra después del milenio. Cuando ya se acabe la maldad, se saque, se erradique todo eso de manera total para el resto de la eternidad. Pero eso no ha llegado, estamos en ese proceso entre la partida y el final. Pablo le escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 8, a partir del verso 18, lo siguiente. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Subrayé eso. No dice que ya se manifestó. Dice que ha de manifestarse. Nos lanza a futuro. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, en nosotros la gloria debe manifestarse de manera total y completa y la creación está esperando eso. ¿Por qué? El verso 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios. Mis hermanos, esto no es un asunto solo con nosotros, es un asunto con toda la creación. Es un asunto con toda la humanidad. ¿Por qué? Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, si la esperanza fuera lo que vemos, si la esperanza fuera donde nos congregamos, entonces no tendríamos esperanza. Si la esperanza fuera que haya un presidente que esté guiando al pueblo, no sería esperanza. La esperanza no se ve, la esperanza que estamos esperando nosotros es a nuestro Señor Jesucristo que venga por su iglesia. Pero si esperamos lo que no vemos, verso 25, con paciencia lo aguardamos. Si estamos esperando al Señor, que aún no lo vemos, con paciencia lo aguardamos. La creación, mis hermanos y mis hermanas, no está esperando a una élite de creyentes. Está esperando la manifestación de todos los hijos de Dios. Pablo no está hablando de personas con privilegios especiales. Pablo está hablando de que la revelación futura de una realidad ya está en Cristo. Somos hijos hoy, pero la plenitud de nuestra condición tiene que manifestarse a futuro. Si entendemos que Dios es paciente y en su deseo de que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento, dice Pablo, eso es lo que tenemos que entender, que Dios es paciente con nosotros. Entonces la tribulación, pues, no deberíamos de verla, mis hermanos y mis hermanas, como un tiempo de ira, sino deberíamos de verla como un tiempo de misericordia. Dios llamando a los hombres. ¿Por qué las personas se asustan por quedar en una tribulación y que otro grupo se vaya? ¿Por qué se asustan? Porque no entienden la misericordia de Dios. Porque lo que sucede durante la tribulación con ese remanente, con esos que están ahí para que puedan vencer, es que quedaron para ser santificados, no para ser condenados definitivamente. Al contrario, es una solemne advertencia a todos de la necesidad de estar listos para cuando llegue el Señor. O sea, desde la perspectiva de la plenitud de los hijos de Dios, es estar atentos a la venida del Señor y a alcanzar el propósito de consumación total que Dios tiene para con nosotros. Porque la gracia de Dios, mis hermanos y mis hermanas, no es pequeña. Porque la misericordia de Dios no está limitada. Porque la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que nos salvó nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, continúa trabajando en nuestros corazones, guiándonos al arrepentimiento, llamándonos al arrepentimiento. Entonces, cuando la Biblia nos sacude el piso a nosotros, cuando la Biblia nos incomoda, cuando nos hace enojar, nosotros no deberíamos de enojarnos. Deberíamos decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuál es la llamada de atención que me estás haciendo con tanto amor y con tanta misericordia? Por eso es que usted cuando llega al capítulo 7 de Apocalipsis, usted ve una gran multitud delante del trono cantando, adorando, haciendo un cántico al Cordero y arrojando coronas delante de él. Porque la obra de Dios nunca consiste, mis hermanos, en separar, sino en completar lo que comenzó. A ver si explico esto porque esto es muy importante. 10 vírgenes, unas se quedan, otras se van. Dios no está separando para condenación. Dios está separando para que los que no entendieron lo que tenían que hacer se puedan santificar. Así que en esa línea que estoy diciendo, la tribulación no solamente es un juicio para el sistema que se ha rebelado contra Dios, sino que es un escenario donde muchos que rechazaron al Señor entienden lo que pasó y tienen la oportunidad de arrepentirse. Que fuera de que el Señor viniera, se llevara a un grupo y los mandara a los demás al infierno de una vez, no habría oportunidad. Porque Dios no disfruta el sufrimiento, mis hermanos. Dios dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Es la misericordia que se sigue extendiendo hasta el final de su plan. A ver si lo resumo en una sola frase. El Espíritu no va a abandonar a las personas que aún pueden ser alcanzadas.
Eso de que la gracia se termina cuando se da el arrebatamiento, la gracia se termina durante la tribulación, eso es mentira. La gracia en sí permanece. La gracia no estuvo solo en la cruz, la gracia está desde el momento en que el Señor le puso las túnicas a Adán y a Eva, desde ese momento ya hay gracia. Es más, la gracia está antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido predestinados para salvación, lo cual significa que estamos nosotros contemplados de la gracia desde que antes de que fuéramos creados como humanidad, hasta aún durante el tiempo milenial que habrá gente que se va a salvar. Durante el tiempo de la tribulación que habrá gente que se va a salvar. Esa es la gracia. Porque la gracia, mis hermanos, no es un evento, es una persona. Dios es gracia. Jesucristo es gracia. Cuando nosotros hablamos de la gracia, el significado espiritual es gloria en descenso. Esa es la gracia, gloria en descenso. O sea, Dios derramándose sobre nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces nosotros estamos recibiendo la gracia durante todo el tiempo. Lo que se cierra durante la tribulación es el periodo de la iglesia y queda el periodo de aquellos 144,000 sellados que son los testigos que se dan cuenta de lo que rechazaron y deciden retomar el propósito de Dios en medio de persecución. Entonces tenemos que aclarar, mis hermanos, que cuando nosotros vemos los diferentes enfoques teológicos, ninguno tiene una afirmación explícita en la cual usted diga, yo me voy a casar con esta afirmación. No, nadie puede tener la afirmación explícita, solo Dios. Sí, la Biblia enseña muchos aspectos de la revelación. Muchos aspectos los vamos a entender. Muchas dimensiones de lo que el Señor hace en nosotros nos va a traer a nosotros entendimiento y aceptación. Pero bien escribió Moisés en el capítulo 29, del verso 29 de Deuteronomio, las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios se guarda para Él. Hay un principio fundamental, mis hermanos, que cuando estamos estudiando el Apocalipsis, cuando estamos estudiando las profecías, Dios se ha revelado lo suficiente para que creamos y para que obedezcamos y para que tengamos esperanza. Pero no se sabe todo de Dios a plenitud. Pablo lo dice cuando habla justamente de los planes de Dios para con Israel y para con las naciones. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Romanos 11:33. Escuche lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que la enorme cantidad de conocimiento teológico que tengamos, aún con esto nosotros no podemos entender la profundidad del pensamiento de Dios. No podemos en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento tan diminuto, tan chiquitito, tener todas las respuestas. Y quien se quiera arrojar a sí mismo todas las respuestas y más bien terminar peleando con los demás porque cree tener todas las respuestas, no conoce lo que es la obra de Cristo. Pablo se lo dijo a los corintios, porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pablo lo que está diciendo, ahora nosotros vemos de una manera incompleta. No dice que no vemos nada. Lo que dice es que vemos parcialmente, pero que vamos a ver completamente. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el reino de los cielos, él lo dijo muy claro. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre, que puso para su sola potestad. ¿Qué está diciendo? No se hagan bolas. No se pongan a tratar de saber más que nadie. Al final de cuentas van a hacer el ridículo. No dijo esas palabras, pero realmente lo que hacemos es el ridículo. Cuando se ponen fechas y las fechas llegan y no vino el Señor, se hace el ridículo. Allá en 1843 los del advenimiento dijeron que iban a llegar y no llegaron. Otros dijeron que cuando se completara en el año 2000 iba a venir el Señor Jesucristo y no vino. Otros dijeron que en el calendario maya en el 2002 y no ha venido.
Porque no es porque Dios quiera confundirnos. Es que nuestra responsabilidad, mis hermanos, no es entender el calendario divino, es permanecer fieles mientras se completa el calendario divino. Por eso es que cuando el Señor habla en el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando se escuchan 7 truenos, Juan quiso saber y le preguntó qué era esto. Y la respuesta del Señor fue: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escribas. Eso es extraordinario. Porque incluso dentro del mismo libro de la revelación, mis hermanos, Dios decidió no revelar cosas. El error no es ver el Apocalipsis como libro histórico, eso está bien. El error es verlo solo como histórico. El error no es ver el Apocalipsis como un libro profético. El error es verlo solo como profético. Porque cuando estudiamos las copas, mis hermanos, no estamos simplemente observando un pasado muerto, ni estamos tratando de adivinar un futuro cercano. Lo que estamos contemplando, mis hermanos, es un patrón divino que se repite una y otra vez desde Babilonia, que se levanta contra Dios, y eso es lo que las copas vienen justamente a ejecutar como juicio. La primera copa, para darle un ejemplo, y creo que no me va a dar tiempo para estudiarlas todas, pero vamos a cerrar dentro de unos minutos y continuaremos el próximo lunes. La primera copa dice así, verso 2 del capítulo 16. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban a su imagen. Primero tenemos que desmenuzar. Una úlcera maligna y pestilente, eso nos lleva al Antiguo Testamento. Que tenían la marca de la bestia, la forma de pensar del sistema. Y adoraban a la imagen, justamente adoraban al anticristo. Entonces, lo primero que yo voy a observar aquí es que la copa no cae sobre toda la humanidad. Y esto es específico. Cae solamente, y subraye solamente, porque dice el texto, sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Eso nos conecta a nosotros a Éxodo capítulo 9. Cuando Dios manda la plaga de las úlceras, el sarpullido se produjo contra aquellos hombres como las bestias que estaban dentro del sistema egipcio. No cayó sobre los que estaban en Gosén. Ellos estaban protegidos ahí. Ahí había un remanente al cuidado del Señor. Pero en Egipto, mis hermanos, las úlceras no eran solamente una enfermedad física. Era una demostración al sistema del momento en que Dios es poderoso y que Dios puede romper cualquier sistema humano. Por eso es que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, la bestia parecía invencible, controlaba, compraba, vendía, imponía, influía, marcaba. Yo hice ahora el segundo video que subí, que se llama La Última Semana. Quien controla tu comida, te controla a ti. Si alguien controla tu información, te controla a ti. Y eso es lo que la primera copa está enseñando. Dios agarra a destruir el sistema que está controlando a la humanidad. Esa humanidad parecía que estuviera sana al principio, pero realmente tenía una enfermedad que no se veía por fuera, se veía por dentro. Y ahí es donde está la enorme carga simbólica, mis hermanos, que tiene que ver con los tiempos de la primera iglesia y con usted y conmigo. Porque en la Biblia la lepra, las úlceras, las llagas representan la corrupción visible. Hay corrupción invisible. Hay gente que puede estar predicando y tener una corrupción invisible. Pueden tener problemas con
de índole sexual, pueden tener problemas de índole económico, de robos, de malversaciones. Eso no se ve, eso está dentro, pero lo que se ve es lo que ataca la primera copa, esa corrupción que se ve. En Isaías 1:6, Isaías dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es lo visible. Isaías no está hablando de medicina. Y Isaías está hablando de una condición espiritual, una nación que parecía funcionar bien, como en los tiempos de la Odisea, la gente piensa que está funcionando bien, están metidos en sistemas de prosperidad, están solamente creyendo que son ricos y que no necesitan de Dios, que tienen todo el derecho y tienen toda la obligación y la autoridad de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Eso es un problema del corazón. Entonces Apocalipsis usa esas mismas imágenes para llamar a la atención de que esa marca de la bestia que está en la mente y en el corazón tiene que serse sacada, tiene que salirse de esa identidad, tiene que salirse de esa lealtad al mal. Y la única forma de que eso salga es ejerciendo un juicio sobre el cuerpo para que salga lo peor de nosotros. A ver, yo le voy a plantear esto. Cuando usted y yo estamos sanos, tenemos bien de salud, no tenemos problemas económicos. Nosotros andamos adorando al Señor, alabando al Señor. Señor, te amo, gracias, Señor, cómo me has bendecido. Señor, qué bueno eres, Señor, qué maravilloso eres. Yo doy testimonio de que Cristo es mi Señor, que Dios es mi todo. Pero cuando tenemos problemas, entonces empezamos a cuestionar nuestra fe. Empezamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué yo? ¿Por qué si yo que te amo y aquel que no te ama? Empezamos a compararnos. ¿Sabe qué es lo que está saliendo? Lo que está dentro. Lo que parecía que era una fortaleza, en realidad era una corrupción interna. Entonces empieza a salir esa enfermedad interna y se hace externa. Por eso, mis hermanos, la primera copa podría entenderse como el momento en que Dios expone realmente la condición del sistema, y al exponer la condición del sistema sale nuestra propia condición. Ya no podemos ocultarnos, ya el sistema no se puede ocultar, ya no se puede maquillar, ya no se puede aparentar. La herida se vuelve visible. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque la primera copa, mis hermanos, en cierto sentido es la caída de la careta, de la hipocresía. Es la revelación pública de lo que va creciendo en el interno, en lo secreto. Cuando yo me peleo con los hermanos y les dejo de hablar y me voy y no regreso y prefiero emigrar para otro lado y allá llego como que si fuera el más santo del mundo y criticando y maltratando a los que se quedaron allá, mis hermanos, solo está saliendo lo que soy. Porque resulta, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor dice que la marca más evidente de que somos sus hijos es que nos amemos los unos a los otros. Que si nosotros no nos amamos los unos a los otros, somos unos mentirosos. Y no hemos pasado de las tinieblas a la luz. Entonces, esto que se ha vuelto un sistema religioso, esto que se ha vuelto un sistema de engaño, un sistema donde la gente busca a Dios por lo que le dé, donde han creído que está su fortaleza por años, donde creían que eran exitosos, que por acumular riqueza, influencia, poder, cuando se cae, mis hermanos, el sistema, cuando se cae todo, se dan cuenta que están solamente construyendo sobre mentira, sobre injusticia, sobre idolatría. Y la enfermedad empieza a verse. La corrupción empieza a verse. La pudredumbre empieza a salir. Como habla, cómo nos expresamos de las personas, cómo tratamos a las personas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Porque por eso es que la primera plaga no es una sola, no es una plaga que tengamos que ver a futuro, que va a venir a destruir la tierra, es algo que está en nosotros.
y que Dios está revelando. Es algo que estaba en los ciudadanos del primer siglo y que Dios está sacando. Es algo que la iglesia ha tenido en el paso de la historia y Dios le está diciendo, tienen que sacar eso, tienen que limpiar eso. Porque yo no veo como ven los hombres. Ustedes ven la apariencia, ustedes ven ahí al pastor predicando, pero yo veo el corazón. Porque Dios está mostrando realmente lo que hay detrás de la apariencia. Y cuando nosotros nos acomodamos a la bestia, que es el sistema, Dios está mostrando creyentes que no lo aman a Él, que se acomodan al sistema porque aman lo material. Se acomodan al engaño. Se acomodan a pretender que pueden comprar el favor de Dios. Y tal vez por eso la primera copa, mis hermanos, es lo que nosotros empezamos a ver antes de que nuestro sistema, nuestras cosas donde tenemos nosotros sostenida nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra supuesta paz, se caiga. Entonces Dios expone la condición, porque la herida no crea la enfermedad, la herida revela la enfermedad. Entonces ahí, mis hermanos y mis hermanas, es donde nosotros nos damos cuenta realmente quiénes somos nosotros delante de Dios. Porque nosotros creemos ser buenos delante de Dios. Pero cuando somos apretados, cuando somos presionados, cuando nos meten en la angustia, en el angustum, entonces ahí nos damos cuenta de lo que somos realmente. ¿Quién soy yo delante de Dios? Porque yo puedo creerme el muy bueno, el muy buen hermano, el muy buen padre, el muy buen hijo, el muy buen amigo, el muy buen empleado, el muy buen, pero cuando viene el angostum, el pasar por la angostura, cuando viene el apretón ese, entonces ahí sale lo que realmente yo soy. Ahí se revela. Esa es justamente la idea de la primera copa. Para que ese hombre que creía un ciudadano de élite se dé cuenta, no, no que Dios se dé cuenta, Dios sabe quiénes somos. Para que ese hombre que se creía un ciudadano de élite, que creía muy santo, que se sentía muy amoroso, que se sentía que le podía dar consejo a todo mundo y solo le recetaba Biblia y Biblia y Biblia a todo el mundo, ahora cómo reacciona cuando ya está pasando por la aflicción, cómo reacciona, cómo responde, cómo le dice a Dios o le pide a Dios, como Habacuc, que decía, bueno, pero ¿por qué estás tratándonos así? Básicamente decía, nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Y Dios le dice, espérese porque todavía no he terminado. Así es como le dice Dios a su iglesia, de este tiempo todavía no he terminado. Apenas estoy comenzando. Y apenas estoy comenzando, apenas los apreté un poquito y ya salieron huyendo. Apenas se está iniciando esto. La segunda copa, mis hermanos, tiene que ver con el mar convertido en sangre. Dice el texto en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre. Claro, inmediatamente, si usted leyó el Éxodo, se va a ir de allá cuando todos los ríos se convirtieron en sangre, Éxodo capítulo 7. Pero recordemos que el mar representa pueblos, representa naciones, representa multitudes. Es como dice Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, no tenemos que interpretarlo nosotros, ahí mismo nos dice lo que son. Lo que antes parecía fuentes de riqueza, estabilidad, se convierten en muerte, en sangre. El sistema, el grupo de personas que se sentía cómodo, que se sentía bien, empieza a recordar que lo que antes le parecía seguro, de lo que antes le parecía donde podía sostenerse, ya no. Esos pueblos, esas muchedumbres, esas naciones y esas lenguas, hablando de idiomas, se dan cuenta que donde ya son apretados en la primera copa, que donde ya son, mis hermanos, empujados a revelar lo que realmente son. Es decir, a lo que surge del mar, a lo que surge del poder. Esos océanos que son naciones, esa humanidad que
es los mares organizados, esos imperios, empiezan a salir lo que realmente es, porque no olvidemos, mis hermanos, que estamos enfrentando para este momento un sistema de anticristo donde van a salir los que dicen ser de Dios y no lo son, y empieza a salir toda esa pudredumbre y se empieza a revelar. Por eso es que la copa cae sobre el mar, porque estamos no viendo un desastre ecológico que podría ser. No puedo decir que no, ni puedo decir que sí, yo no soy Dios, pero lo que sí estamos viendo, mis hermanos, es el orgullo con que se alimenta el sistema, el orgullo con que se alimentan las personas, está cayendo delante de Dios destruido. Porque no solo es un mar que se vuelve sangre, es una expresión más fuerte que eso. Porque no solo habla de vida, lo que está hablando es de corrupción, de descomposición, de muerte irreversible. Fue lo que pasó en Egipto cuando se convirtió en sangre. ¿Por qué se contaminaron las aguas de sangre? Para mostrar aquello que los sostenía a ellos y sostenía el orgullo que ellos tenían, el Nilo. Esto es lo que nos sostiene. Lo que los sostiene se convirtió en una fuente de muerte. Y ahí murieron, según Éxodo 7:21, murieron los peces que habían en el río. El Nilo era la economía, el Nilo era el comercio, el Nilo era la agricultura, el Nilo era la supervivencia. Y el Nilo cayó, el sistema se tambaleó y el sistema se cayó. Y es lo mismo, mis hermanos, que podemos ver ocurrir aquí. Durante siglos Babilonia promete prosperidad, promete estabilidad, promete seguridad, promete riquezas, promete progreso. Babilonia hablando de un sistema y un sistema religioso que vamos a ver más adelante. Por eso es que la segunda copa está revelando algo, lo que ustedes creían que les producía vida les trae muerte. Lo que parecía abundancia está corrompido. Los que parecía sostenerlos a ustedes para sentirse bien y fuertes está contaminado. Por eso el mar se convierte en sangre. El sistema ya no puede seguir produciendo vida porque la muerte está dentro del mismo sistema. Eso me recuerda a las palabras de Jeremías. Cuando Jeremías dice en el capítulo 51, verso 7, Babilonia fue copa de oro en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra. ¡Wow! Las naciones bebieron de ella, se enriquecieron de ella, participaron en ella, se dejaron engañar. Pero esa misma fuente que les decía a ellos que ahí era vida, se convirtió en juicio. Y por eso más adelante, cuando lleguemos a Apocalipsis 18, en el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. ¿De qué está hablando? De un sistema religioso corrupto, que mostraba prosperidad, pero estaba lleno de corrupción. No necesitamos forzar el texto, no. Forzar el texto no es necesario, simplemente podemos decirlo de la manera más sencilla. La economía que promete salvar no nos va a salvar. La política que nos promete salvar no nos va a salvar. La tecnología que nos promete salvar no nos va a salvar. El poder que promete que nos va a salvar no nos va a salvar. Porque cuando se separa todo esto de Dios, esto mismo que parece dar seguridad, que creó dependencia, que creó injusticia, que creó desigualdad entre los hombres, que creó violencia, que creó un gran vacío, es expuesto delante de la segunda copa. El mar sigue siendo enorme, pero adentro está muerto. Y es interesante, mis hermanos, porque mientras la primera copa muestra la enfermedad del sistema, la segunda copa enseña hasta dónde está afectado lo que el sistema ha producido. Y por eso es que se ven las llagas. Por eso es que se ve la contaminación. Por eso es que se ve la corrupción. Por eso es que Dios está revelando las consecuencias. Porque, mis hermanos, la segunda copa muestra todo lo que el sistema le prometía como fuente de vida y se convierte en fuente de muerte.
Porque lo que la gente creía como alimento bueno, que lo sostuvo durante mucho tiempo, Dios termina revelando que es pura corrupción y pura mentira. Y estoy hablando de la palabra que se dio, como en los tiempos de Jeremías, que no era venida de Dios. Y Dios dice, ellos están diciendo cosas que yo no dije. Le dijo a Jeremías, vaya, vaya, dígale que yo voy a destruir Jerusalén y que los babilonios se los van a llevar en... No, 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 decían, eso es mentira. Lo que está diciendo Jeremías es mentira. Dios ha dicho que nosotros vamos a estar prósperos. Entonces Dios revela a esa civilización que el que se aleja del Dios, del Creador, tarde o temprano termina en muerte. Porque lo único que hizo fue acercarse a lo que producía muerte. Y eso nos deja de cara, mis hermanos, a la tercera copa que no la voy a estudiar hoy. Porque no me da tiempo. Lo haremos el próximo lunes. Para continuar con el capítulo 16. Pero la pregunta sería la siguiente, mis hermanos y mis hermanas. ¿Entendimos quiénes somos delante de Dios? ¿Entendimos realmente la posición que tenemos? Déjeme cerrarlo de esta manera y entonces cierro la conversación para que charlemos alrededor de esto. Si yo entiendo que yo estoy delante de Dios, acepto porque soy bueno, porque soy el que ha hecho mejor las cosas, porque ha sido el más obediente, porque he sido, entonces estoy montando la aceptación de Dios en mí. Y si yo monto la aceptación de Dios en mí, mis hermanos, el Señor dice, aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanamos personas. Pero al final les diré, yo apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no hemos entendido realmente por qué nosotros estamos aceptos delante de Dios. Si yo creo que cuando Dios me vio a mí con favor y porque me vio con favor, me metió en una especie de grada de éxito por encima de las demás personas y por eso me va a recibir, estoy equivocado también. Porque Dios lo que me está diciendo a mí es que gracias al Cordero que está frente al trono, al cual los ángeles, al cual los ancianos le cantan loor y gloria y le tiran sus coronas, gracias a ese Cordero es que estamos delante de Él. Y que cuando entendamos nosotros la gratitud que tenemos que tenerle a Él, entonces nosotros vamos a ser obedientes. Y que si nosotros no somos obedientes porque no tenemos gratitud a Él, entonces vamos a ser desobedientes. Entonces no es porque seamos muy buenos, es porque cómo respondemos a lo que ya Dios hizo en nosotros, con gratitud o sin gratitud. Y cerramos esto de esta manera. Imaginemos el escenario, el Señor viene, toma a un grupo de personas, porque es lo que Él dice, y un grupo de personas es la que va a ver esto, a como cuando el Señor se presentó delante de los pastores, un grupo de personas lo vio, a como cuando el Señor se le presentó a María, solo a María vio, a como el Señor cuando se transfiguró delante de solo 3 individuos, a como cuando el Señor vino y llegó, se presentó después de que resucitó en el mar de Galilea delante de sus apóstoles y solo ellos lo vieron, a como cuando el Señor fue ascendido, solo ellos lo vieron. ¿Por qué? Porque Dios así le plació. Porque Dios es soberano y dueño de hacer lo que Él quiera y revelársele a quien Él quiera. ¿O no fue lo que le dijo a los discípulos cuando le preguntaron, ¿y por qué nos hablas en parábolas? Porque a ustedes les es dado que entiendan y a ellos no. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, entendiendo esto, si a usted le quedó claro el mensaje de hoy, si usted siente gratitud por lo que aprendió, si usted desea caminar correctamente en el sendero del Señor,
Si usted dice, Señor, de verdad, yo voy a hacer cambios radicales en mi vida y voy a dejar de estar escuchando el mundo y las cosas que el mundo dice o el sistema religioso dice, yo te voy a seguir a ti tal y cual es, voy a obedecer lo que entiendo y voy a esperar por lo que no entiendo. En palabras de Pablo sería, tome lo bueno y deseche lo malo. Lo bueno no es que las cosas de Dios sean malas, es que no lo estoy entendiendo. Pero si llego a ese punto donde usted considera y usted dice, wow, qué bueno, qué bueno lo que aprendí, qué bueno lo que tengo ahora en mi corazón, no es para que usted llegue y diga, bravo, bravo, Garmendia, bravo, ahora sí entendiste. No, 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 no. No es para que usted diga, wow, wow, ahora sí soy de los que entienden, estoy en primera clase. No, es para que diga, gracias, Señor. Gracias, porque gracias a ti y al Espíritu que mora en mí logré entender. Gracias, es por ti, es para ti y es gracias a la obra que has hecho en mí. Pero resulta que viene un grupo de personas y dicen, no, no, gracias a mí, yo soy maravilloso, yo soy muy inteligente, yo realmente entiendo esto al pie de la letra. Entonces se atribuye como Nabucodonosor cuando dijo, uff, esto que está aquí es todo lo que yo hice por mi propia cuenta. Y cayó como una bestia por 7 años comiendo pasto, porque esa es la figura que está ahí. Entonces es el grupo de personas que se atribuye a sí mismo la gloria que le corresponde a Cristo, se queda por unos añitos más aquí en la tierra. ¿Para qué? Le voy a explicar para qué. Cuando las cuando las olivas se van tomadas y se presionaban, salía un primer aceite. Y ese aceite es el aceite que se utilizaba en las lámparas, ese aceite se utilizaba para ciertas comidas, para cocinar, ese es el primer aceite. Y quedaban las olivas medio aplastaditas, pero había que tratar de sacarle lo que quedaba, lo último, lo que es más la esencia de la oliva. Entonces esas olivas eran las últimas que se presionaban y se sacaba lo mejor. Y lo mejor salía de esas olivas. Y eso mejor era lo que se vendía más caro, como una delicatessen. Entonces déjeme decirle algo, mis hermanos, para que nos salgamos de tanto conflicto, de que si yo me quedé y el otro se fue. Cuando el Señor viene y se lleva un grupo de personas y trae y aplasta al otro grupo, lo presiona con la prensa de la tribulación, lo aplasta con la prensa de la justicia, le va a sacar lo mejor, la sustancia más grande, porque resulta que esas personas se santificaron en el dolor. Y esos son los que llegan al pie del altar y los que el Señor le dice a los que están de primero, ¿y hasta cuándo, Señor? Espérense hasta que estos que faltan vengan, porque los estoy metiendo en la presión de la prensa. Y en lugar de ver nosotros a los que se fueron primero como los que al final tienen los mejores resultados, resulta que los de abajo son los que tienen los mejores resultados. Porque nacen bajo la presión de la tribulación. A ver si lo explico de esta manera, mis hermanos y mis hermanas. Cuando el Señor estaba predicando y habían miles de personas que lo seguían, que se decían creyentes, Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Dios, y lo recibían. Cuando el Señor va a ser crucificado, solo un poquito de personas quedó ahí. Y esos poquito de personas que quedó ahí fueron los que fueron perseguidos, echados a los leones, decapitados. Pero estas personas, mis hermanos, fueron las que sacaron la esencia de adentro, de lo mejor que podía haber. Porque ya estas personas no siguieron al Señor por la comodidad. No siguieron al Señor porque estaban bien. Siguieron al Señor en medio de la dificultad, en medio del dolor. Yo llegué a comprender, mis hermanos, que
Yo deseo irme con el Señor, ser obediente. Pero si el Señor decidiera dejarme, la iglesia madura crece en la presión. La gente que está en los países donde son perseguidos los cristianos son más fieles. Se reúnen donde sea. No les importa si es en las catacumbas, si es en una casa, en donde sea. Y los que estamos a este lado, que somos obedientes de ir a reunirnos, nos reunimos porque tenemos y podemos. Entonces por eso es que de un momento a otro decimos, ay, no, hoy no quiero ir. Y el que está siendo perseguido dice, yo tengo que ir porque tal vez hoy sea mi último día y no viva más. Espero haber sido claro. Continuamos el próximo lunes con la tercera copa para que no pierdan la conexión con esto. ¿Quiénes somos delante de Dios entonces? Los chineados del Señor. No lo que usted escoja hacer. Usted escoge lo que quiere ser delante de Dios. Escoge la bendición o escoge la maldición. Obediencia o desobediencia. Dios no le está imponiendo nada a nadie. Al final de cuentas, usted, después de que ha sido sellado por el Espíritu Santo, escoge a quién le entrega su vida. Dejo de grabar en este momento.